Hola a todos y bienvenidos a esta sesión conociendo a iBuilder en profundidad. Vamos a intentar a lo largo de la sesión poder tocar todos los temas que nos interesan para poder saber un poco más de qué trata, de qué va iBuilder. Antes de empezar con la sesión, un rápido agradecimiento a los distintos patrocinadores que nos acompañan este año y que hacen posible todos los años que este y otros eventos se puedan realizar. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Nicolás Fernández, soy MVP en Business Applications, soy director de Planeta Infar también y cofundador de Power 365 Academy. Eh, colaboro con la organización y participo de distintos eventos como el 365 Saturday de Madrid y Barcelona, actualmente Dynamics Power, el 365 Saturday de Buenos Aires, el Power Platform World Tour de Madrid, el Summit Barcelona, etc. Soy también parte del equipo de los líderes que existimos en el user group de Comunidad 365, ex Comunidad 365, actualmente Dynamics Communities de Madrid. Y para entender un poco, contaros un poco más de dónde vengo, yo empecé en el mundo de Dynamics en el 2014, entre 2014 y 2017 trabajé en Argentina, primero como consultor y luego como arquitecto de soluciones. Me especialicé mucho en las herramientas que iban saliendo y bueno, lamentablemente o por suerte o por fortuna en algún caso, algunas se han enterrado y hablo de social listening, después social engagement, después market insight. Estamos hablando de MDM o Microsoft Dynamics Marketing, estamos hablando de Parature, estamos hablando de algunas cositas que tenemos enterradas por allí. En el año 2017 me mudé a España y empecé, bueno, a continuar, mejor dicho, con mi carrera aquí en España, particularmente en Infoban. En el 2018, ya desde el inicio, empecé a colaborar con Pablo Peralta en Comunidad 365, después de Dynamics Communities y con Demian Rascovan en 365 Saturday de Madrid, con las primeras acciones que me llevaron a colaborar fuertemente con la comunidad de Dynamics 365 y Power Platform y asumí un rol muy importante y un desafío muy importante como director de preventas de Infoban. Ya el año pasado amplié muchísimo mi colaboración con más organizaciones, con más eventos, mucha mayor participación y tuve la suerte o el honor de haber sido aceptado en 3 sesiones para el Summit y el Extreme de este año en Barcelona. Finalmente este año me nombraron MVP y junto a unos colegas hemos dado inicio al Power 365 Academy. Hablando ya de la sesión, vamos a repasar un poco los objetivos, son muy claros. Vamos a intentar saber qué es iBuilder cuando tenemos esta sesión, entendiendo cómo, cuándo y por qué utilizarlo, cada uno de los modelos, cuándo aplica. Vamos a intentar entender el modelo de licenciamiento y qué herramientas tenemos como para poder estimar cuánto dinero nos puede llegar a costar mensualmente iBuilder para las soluciones que queremos hacer. Vamos a separar la agenda en 3 puntos nada más. El primero es qué es iBuilder y ahí sí profundizaremos en los tipos de modelo, pero también en algunos conceptos, en algunas consideraciones a tener en cuenta sobre iBuilder. Luego vamos a ver cómo se utilizan, detallando cada uno de los modelos, de qué sirven, cómo van y vamos a hacer algunas demos también. Finalmente vamos a estar revisando la disponibilidad geográfica y el modelo de licenciamiento de la solución. Empezamos entonces, ahora sí, pensando en de dónde viene iBuilder, ¿no? O en qué parte del mapa de aplicaciones de Microsoft tenemos que ponerlo. Y es natural, es parte de la Power Platform. Y por más que no lleva el título Power, no es Power iBuilder, eh, tenemos a Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent como los 4 y diría jinetes, pero se puede asociar negativamente, pero sí, los 4 estándares principales. Pero yo creo que hay 3 aplicaciones adicionales que tenemos, o 3 soluciones, o 3 partes de la Power Platform que tenemos que considerar. Y esto la tomémosla como un repaso muy alto nivel de qué es la Power Platform cuando estemos hablando de ella. Los 4 puntos principales vamos a poder construir, si queremos con un enfoque de no code, low code, y si queremos extenderlo con desarrollo también podremos. Todo lo que son informes y paneles de mando con Power BI, todo lo que son aplicaciones, tanto web como móviles, y también portales web con Power Apps,
Vamos a poder construir nuestros procesos, sean automatizaciones, sean procesos de negocio con un BPF, con Power Automate. Y vamos a poder construir nuestros bots o asistentes virtuales con Power Virtual Agent. Luego tenemos tres componentes, como digo, para mí son esenciales al momento de empezar a pensar y diseñar soluciones para Power Platform o Dynamics 365, que son iBuilder o AI Builder, con el que vamos a poder construir y consumir modelos de inteligencia artificial fácilmente. Tenemos luego más de 400 o quizás ya son más de 500 conectores para aplicaciones de Microsoft y de terceros, pero también la posibilidad de poder crear nuestros propios conectores, industrializarlos, reutilizarlos y obtener allí casos de uso que los conectores estándar no nos ofrecen. Y obviamente tenemos el Common Data Service, que creo yo es una pieza fundamental, en donde cada vez más quienes pensaban en algún momento quizás en aplicaciones basadas en otras bases de datos o en otros orígenes de datos, cada vez más se está transformando la conversación en el CDS por la capacidad de gestión del modelo de seguridad, de la lógica de negocio, y no solamente una cuestión de extender un modelo de datos relacional en serio, sino que es una solución, es un componente muy robusto de una solución cuando pensamos en aplicaciones. Entremos entonces ya sí a hablar de iBuilder y lo primero es quiénes son los actores, ¿no? Quiénes van a utilizar iBuilder. Y ahí tenemos que está el Environment Maker, que es quien va a poder crear los modelos, va a poder entrenarlos, va a poder publicarlos finalmente. Los usuarios de los entornos serán quienes los consuman o quienes los utilizan. Y obviamente los administradores y personalizadores van a poder administrar y gobernar absolutamente todos los modelos que haya en la plataforma. Y si queremos pensar cuál sería un flujo o un camino o algunos pasos importantes a considerar como estándar, aunque no siempre aplica, tenemos que entender que lo primero es elegir qué tipo de modelo de inteligencia artificial necesitamos para el caso de uso que queremos resolver. Allí tendremos que entender y resolver el cómo conectamos los datos, entendiendo que esos datos pueden ser como parte del origen o parte de destino del modelo. Tendremos que diseñar el modelo de inteligencia artificial si es que no utilizamos alguno de los preconstruidos. Lo mismo tendremos que entrenarlo. Y por último vamos a publicarlo y utilizarlo a consumirlo. Cuando aplique, que son muy pocos los modelos que nos lo permiten, podremos reentrenar el modelo también y mejorarlo. Entonces, ya estamos hablando o ya estamos introduciendo que hay distintos tipos de modelos y hay dos categorías principales: los modelos personalizables y los modelos preconstruidos. Y dentro de estos existen distintos modelos. Dentro de los personalizables encontramos la predicción, nos va a poder definir, ahora vamos a ver cada uno en realidad en detalle, pero vamos a poder tomar decisiones o a poder predecir un outcome de una situación. Vamos a tener el de procesamiento de formularios, detección de objetos, vamos a tener de clasificación de categorías y extracción de entidades, que vamos a tener al mismo tiempo los mismos, el de extracción de entidades y clasificación de categorías, como modelos preconstruidos. ¿Por qué? Porque nos va a ofrecer categorías ya out of the box y entidades out of the box, que si queremos extender vamos a poder personalizarlo entonces. Dentro de los otros modelos preconstruidos tendremos el lector de tarjetas de presentación, tendremos reconocimiento de texto, tendremos detección de idiomas, extracción de palabras claves y análisis de sentimiento. Pero esto no fue siempre así. Esto fue paso a paso o wave a wave, si queremos. Empezó con el Wave 1 el año pasado, con algunos modelos, creció en el Wave 2, se sigue consolidando en el Wave 1 de este año, y hay que entender que no solamente son los nuevos modelos que van saliendo, sino que van mejorando los modelos ya existentes, quizás son modificados, en el caso por ejemplo del procesamiento de formularios o detección de objetos, cambió el modelo y los modelos anteriores ya no los soportados, había que modificarlos. Y estas son cosas que suceden cuando estamos empezando con productos que están obviamente en una preview pública y que luego sí pasan a un GA o a una disponibilidad general. Y lo importante es que aquí hay mucha inversión de Microsoft detrás de esto y que esto es uno de los puntos o partes de la solución que va a crecer y mucho. Ahora sí, entonces, hagamos un doble clic
adicional, metámonos un poco más para conocer cuáles son los modelos preconstruidos que nos ofrece iBuilder. El primero que nos encontramos y quizás el más consolidado, no solamente porque funciona muy bien, en lo personal creo que es uno de los que más me han gustado desde el inicio, cómo funcionan, y que se ha mantenido estable y sigue creciendo en cuanto al tipo de información que captura, sino que también porque está disponible no solo para Power Apps o para Power Automate, sino que también lo podemos incluir dentro de Dynamics 365 o dentro de una Model Driving App, si hablamos un poco más general. Y obviamente ahí está el sesgo cuando hablamos de Power Apps, quizás hacemos más referencia a las Canvas, pero dentro de los modelos es uno de los que está dentro de Dynamics 365. De hecho está de forma estándar para lo que es la licencia de ventas. Aquí lo que vamos a hacer es, va a capturar la información de una tarjeta de representación, una tarjeta de presentación de negocios, y va a capturar información como nombre, apellido, nombre completo, los distintos atributos de una dirección, el correo electrónico, teléfono móvil, teléfono de trabajo, el nombre de la compañía, el cargo, sitio web, etcétera, 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 etcétera. Aquí sí tenemos que el idioma disponible es en inglés, sin embargo, salvo por formato de nombre, cantidad de nombres y cantidad de apellidos, no he visto muchos problemas para utilizarlo en español. Formatos BMP, JPG, PNG para poder utilizarlo. Lo importante es, al momento de trabajar, es sacar la foto con el móvil, y si el tamaño máximo tiene una limitación. Este modelo ya está disponible ya hace tiempo, hace rato, como producto disponible de forma general, y lo vamos a poder utilizar tanto en Power Apps como en Flow. Entonces, si pasamos a la plataforma, ahora vamos a hacer una pequeña demo, ¿sí? En donde veremos un poco de qué va este componente. Básicamente lo que tenemos acá es una Canvas App. Ya hemos agregado el componente de iBuilder. Esto lo podemos hacer desde la parte superior, desde insertar, y ahí lo tenemos. O en la parte izquierda vamos a poder ir a insertar, y allí en la parte de abajo tenemos iBuilder y los distintos componentes que podemos agregar como componentes de la pantalla. Adicionalmente podremos llamar otros por fórmula. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos entonces el componente, tenemos un formulario. Este formulario está tirando directamente de los contactos del Common Data Service. Y lo que podemos ver es que está en modo nuevo formulario, como defecto, lo cual está esperando datos para poder cargarse. A cada uno de estos campos le hemos mapeado componentes como primer nombre, apellido, teléfono móvil, todos del Business Card Reader que está en pantalla, ¿sí? Teléfono móvil, teléfono de trabajo, correo electrónico puesto, pero no son los únicos datos que nos ofrece. Hay muchísimos más, recomiendo ver la documentación, pero si estamos en el estudio, podemos con Business Card Reader, el nombre del control, punto, ver todos los atributos que hay, ¿no? Entonces dejamos el puesto ahí, y básicamente lo que tenemos también es un botón que hace un Submit Form al formulario que está en pantalla. Entonces es una casuística muy simple. Como decía antes, quien tenga Dynamics 365 para ventas ya tiene incluida esta funcionalidad dentro de la Model Driven. Lo puede utilizar de una forma muy práctica desde la aplicación móvil de Dynamics también. Y acá hay que entender en qué casos de uso aplica, si es para conectar con Dynamics, si hay que hacer un procesamiento adicional. Bueno, nada, ahí es mucho, y como todos los modelos que vamos a ver, tiene que ver con el caso de uso que se quiera implementar. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es, vamos a ponerle play y vamos a seleccionar una tarjeta. En este caso, como estamos en una computadora, lo que nos permite es seleccionar, buscarla dentro de las carpetas que tenemos aquí. Vamos a seleccionar una tarjeta totalmente ficticia. Todos los datos, salvo correo electrónico y nombre, son ficticios. Y tenemos ahí que nos lo permite. Y como lo hemos puesto en campos de entrada de texto, si queremos agregar, modificar, o sea, queremos agregar otro nombre, queremos modificar el teléfono, la dirección de correo electrónico, o sea, el prefijo, no era 34, era 54, y queremos modificarlo, lo podemos hacer antes de enviarlo, y eso nos permite asegurarnos que si hay algún error en la captura de información que pudiera llegar a suceder porque nuestras tarjetas son limpias, hacerlo. Seleccionamos otra tarjeta que en este caso pareciera una foto que fue sacada sobre un escritorio. Lo que vamos a ver es cómo el componente identifica cuál es la tarjeta y recorta eso,
y nos mapea automáticamente todos los datos y nos lo actualiza en el formulario. Lo que nos queda aquí es poner enviar. Esto va a enviarlo al CDS, a Dynamics 365 por detrás. Y si nos vamos a Dynamics, vemos que no hay ninguna Elena, pero si actualizamos la pantalla, vemos que aparece Elena Wilcox, que era el contacto de la tarjeta que teníamos recién. El segundo de los modelos que tenemos es el de reconocimiento de texto. Aquí nos va a permitir identificar las líneas de texto y los valores que tienen. También el idioma es en inglés y los formatos que permite son BMP, JPG, PNG, PDF, TIFF, y ya el tamaño del documento que podemos cargar o procesar va a ser mayor, es 20 megas. Y esto está disponible tanto para Power Apps como para Power Automate. Como una demo muy rápida, lo que tenemos aquí es en otra pantalla de la aplicación. Tenemos el componente de iBuilder ya puesto y hemos agregado también una galería. En esta galería ya hemos mapeado y obviamente estamos tomando los resultados del Text Recognizer y hemos mapeado, como decía, los distintos atributos. El texto, que es el valor del texto en sí, de todos los textos que va a capturar, pero también podemos obtener, por ejemplo, el número de la página o de la ubicación del recuadro de texto. Podremos obtener, por ejemplo, el margen izquierdo o superior, el ancho o el alto del recuadro de texto. Este caso vamos a volver a ponerlo como text, que es el valor que queremos ahí, y hemos emulado una tabla con esta galería. La demo es muy sencilla aquí también. Lo que vamos a hacer es buscar una imagen de algo que sepamos que tiene texto. Esta es la plantilla del evento de hoy, en donde hay distintos componentes de texto y vemos que muy rápidamente lo procesa. Es algo de una sola página, es algo fácil de procesar, pero vemos que rápidamente ya nos muestra toda la información para que podamos trabajarla y podamos hacer con ella, bueno, lo que, como decía antes, ¿no? Lo que el proceso de negocio nos pida que hagamos. El modelo de clasificación de categorías, recordemos que es el preconstruido, lo que nos permite es detectar las categorías del feedback del cliente. Hay algunas que ya existen y son las que nos ofrece, que es problemas cumplidos, la categoría de servicio al cliente, Customer Service, documentos, precios y facturación, staff. Son varios los idiomas que permite tener y aquí estamos dando un límite de 5000 caracteres para poder procesar. Este es uno de los pocos componentes que están actualmente en preview o modelos. Y la demo esta es una demo también muy sencilla. Aquí lo que tenemos es algunos recuadros de texto o cuadros de input. Este primero es donde vamos a cargar el texto que queremos categorizar. Pongámosle un borde como para que se pueda ver bien. Luego tenemos el título de categoría y tenemos allí la categoría o la primera categoría que identifica, ¿sí? Ese componente, que acá ya no es que tenemos un control de builder, sino que lo hacemos por fórmulas. Aquí entonces modificamos el texto para que pueda ser analizado, ¿sí? Y podemos poner, por ejemplo, que el servicio fue excelente. Por más que es muy lineal o muy directo, vemos claramente que acá ya está identificando que es de Customer Service la categoría. Podemos, si queremos, esto lo podemos duplicar y podríamos sacar de aquí el score. Sería el valor de coincidencia o de confianza, cuán confiable es el resultado de la categoría elegida. Y bueno, allí nos da que es de 0,66. Y es, bueno, así de sencillo, es para consumir. Esto está en preview, seguirá evolucionando y hay que ver qué sucederá cuando esté disponible de forma general. Avanzamos con la extracción de palabras claves. Aquí básicamente va a detectar frases del documento y nos la va a mostrar con cierta información. La cantidad máxima son 5000 y algo de caracteres, varios idiomas también. Para utilizarlo con Power Automate está disponible de forma general, pero por utilizarlo con Power Apps, que se utiliza mediante fórmulas como veíamos recién, está en preview.
Entonces, con un ejemplo muy similar a lo que veíamos recién, aquí tenemos un cuadro de texto que dice texto de ejemplo, que es donde vamos a cargar ahí el texto. Y luego vamos a tener una galería donde estamos obteniendo todas las frases que esta función de extract key phrases nos da. Entonces copiamos aquí el valor y vemos que rápidamente nos detecta las frases clave, las palabras claves de este texto. ¿Sí? Es algo muy sencillo, pero bueno, que nos permite trabajarlo. Detección de idiomas. Aquí lo que vamos a tener es un listado de los idiomas identificados y el nivel de confianza de ese resultado. Son 5 los idiomas que identifica actualmente, con un límite equivalente a lo que vimos recién de caracteres, que es de 5120. Y igual que antes, para Power Automate esto está disponible de forma general, y para Power Apps está en preview porque se utiliza mediante las fórmulas, o mejor dicho, las funciones. Poco lo mismo es el análisis de sentimiento, donde vamos a tener el valor de tanto a nivel documento total o a nivel texto total, y cada una de las oraciones podrá ser positivo, negativo, neutral o mixto, y nos dará un nivel de confianza sobre ese resultado. Y el valor ese podremos desagregarlo y verlo tanto en positivo, negativo o neutral, cuál es el componente de ese resultado. También son 5 idiomas los disponibles y la misma cantidad de caracteres. Finalmente, la extracción de entidades es el otro modelo que está en preview. Básicamente nos va a detectar distintas entidades que vienen por defecto. Recordemos que este es el modelo preconstruido, como la edad, booleanos, entidades de locación como ciudad, país, continente, campos, fecha y hora, o datos, fecha y hora, datos de correo electrónico, idiomas, números, etc. Viene con los mismos idiomas disponibles que teníamos con el clasificador de categorías. Y bueno, también 5000 caracteres. Y este también está en preview, tanto en Power Apps como en Flow. Para estos últimos tres, he armado un modelo o un ejemplo demo conjunto, en donde tenemos ahí un área de texto donde podremos insertar el texto que queramos analizar. ¿Sí? Tenemos también en la parte superior identificado cuál es el idioma que está detectando. Vemos que lo estamos llevando por fórmula, como estamos viendo en los últimos modelos de iBuilder. Y tenemos también cuál es el score de ese idioma. A nivel sentimiento, vamos a tener la valoración general, como decíamos antes, en este caso nos da neutral, que es el sentimiento de todo el texto analizado, y vamos a ver el componente positivo del documento, vamos a poder ver el componente neutral y el componente negativo. Luego tenemos una galería en donde vamos a desagregar todas las oraciones, y por cada oración vamos a ver su valoración de sentimiento y también el componente positivo, neutral y negativo. Y por último tenemos una galería que podemos ver que lo que estamos haciendo es obteniendo las entidades o el listado de las entidades del texto. Entonces vamos a poner un texto de ejemplo y vemos que rápidamente está identificando. Nos muestra el valor neutral, cuál es el componente tanto a nivel general como de cada una de las oraciones, de positivo, neutral y negativo. Vemos que eso se repite y vemos a nivel entidades los tipos de entidad y el valor, ¿sí? Por ejemplo, país, región, Argentina, ciudad, Buenos Aires, y cómo esto nos da también un nivel de confianza para cada uno de los resultados. Pasando ahora sí a los modelos personalizables, son algunos menos, pero no por eso son menores. Tenemos primero el de predicción. Este es un modelo muy interesante y que recomiendo mucho trastearlo un poco con al menos los datos de prueba que existe dentro de la documentación de iBuilder. Básicamente nos va a dar un resultado a preguntas de 2 opciones como respuesta, ¿no? Y eso va a ser utilizando siempre datos del Common Data Service. Vamos a poder tener predicciones que analicemos en segundo plano los datos e iremos actualizando esa predicción. O también para todos los modelos creados después del release de abril,
vamos a poder, mediante Power Automate, hacer predicciones en tiempo real. El modelo de procesamiento de formularios nos permite identificar qué hay dentro de los documentos. Va a procesar documentos PDF, JPG y NPG, prefiriendo siempre PDF como documento principal. Para hacer las pruebas nos da algunos límites del tamaño de los documentos que podemos utilizar, sea en el caso de PDF por el peso del documento y la cantidad de páginas, y en el caso de las imágenes unas dimensiones máximas y mínimas en las cuales tenemos que estar. Este modelo cambió en marzo 2020 y todo lo que existía antes tendría que cambiarse. Todo lo que estaba con el modelo en preview, que es un poco lo que mencionaba antes, y es algo transversal siempre que pasa o siempre no, pero muchas veces que pasa con componentes que están en preview, que en la versión GA puede llegar a cambiar algo y hay que reconstruir. Algunas cosas a tener en cuenta: no interpreta bien, mejor dicho, no interpreta checkboxes o radio buttons. Las tablas anidadas tampoco las puede interpretar, firmas y PDF rellenables tampoco. Y este es un modelo que ya está disponible de forma general, tanto para trabajar desde Power Apps como Power Automate. Entonces, si queremos construir un modelo de procesamiento, le damos clic, le ponemos un nombre que nos lo permite identificar. Este nombre es único, no va a poder haber dos formularios con el mismo nombre, perdón, dos modelos con el mismo nombre. Entonces aquí lo primero que nos pide es que ingresemos al menos 5 documentos para trabajar y enseñar. Puede ser desde un almacenamiento local, SharePoint o Blob Storage. En este caso vamos a hacerlo desde un almacenamiento local. Vamos a ir un poco para atrás para seleccionar la carpeta donde tenemos las 5 facturas que vamos a usar para entrenar este modelo. Vamos a cargarlo. El cargar puede demorar un poquito, pero en este caso no va a ser porque son documentos muy pequeños, de una sola hoja cada uno. Entonces vemos ya está todo cargado. Y lo que tenemos que decirle al sistema es que lo analice. Cuando le decimos que lo analice, lo que va a hacer es procesar esto, va a buscar atributos, va a buscar campos, va a buscar tablas. Cada uno de estos intentará identificar cuál es la etiqueta y nos lo ofrecerá. Una vez que termina de analizarlo, vamos a tener que seleccionar los campos para finalmente determinar cuáles son esas variables que vamos a buscar en los documentos. Vemos las sugerencias, pero estas sugerencias son tal, con lo cual tenemos que confirmar y tenemos que seleccionarlas para que el modelo pueda ser entrenado. Vemos que hay toda esa área que podríamos querer diferenciarlos en atributos distintos, nos los toma como uno solo. Para fines prácticos lo vamos a aceptar, al igual que la parte de abajo de Build To, vamos a aceptarlo también. Nos identifica toda una tabla en donde nos pone la tabla 0 con 4 columnas: Item, Quantity, Rate y Amount. Entonces le vamos a dar OK porque está bien. Y después vamos a ver que nos identificó el número de factura como Invoice. Vamos a darle OK. La fecha como Date, OK. La fecha de vencimiento como Due Date, OK. El balance deudado, le damos OK. Subtotal OK. Tax OK. Shipping OK. Y total y le damos OK. Entonces ahora vamos a darle a que esto está listo. Va a prepararlo. Si hubiese identificado que alguno de los otros documentos tenía algún campo distinto y que teníamos que ajustar, nos hubiese dicho: si no nos permite avanzar. Acá es un pequeño resumen, pero si volvemos para atrás y nos metemos nuevamente dentro de los documentos, vamos a ver que nos muestra uno solo, y esto es porque no ha encontrado discrepancias en los campos seleccionados en este modelo con los otros documentos que subimos para analizar y entrenar. Con lo cual, como no hay discrepancias, no es que haya algo que no haya podido identificar en los otros formularios, en los otros documentos, me permite avanzar. Entonces le decimos que entrene, y aquí también puede tardar un poco. En este caso no debiera tardar mucho porque como fue tan lineal, como vemos, no tarda. Fue muy lineal el poder procesar todos los campos en los documentos. Entonces vamos a ver el detalle
de este modelo porque ya está finalizado el entrenamiento, entonces no hay mucho más para hacer. Acá lo que vamos a tener es, de vuelta, cuáles son los campos que están relacionados, vamos a ver cuáles son los documentos de entrenamiento y vamos a poder hacer una prueba rápida para asegurarnos de que el modelo está ok. Entonces buscamos en el dispositivo, vamos a ir para atrás nuevamente y a la carpeta para el test, donde tenemos una foto. Esto ya no es un PDF, no es un PNG directamente. Está analizándolo y nos va a mostrar los campos que haya encontrado y con el nivel de confianza, que en algunos casos podrá ser más bajo, como estos que son de 53, en otros será del 100%, y esto tiene que ver con lo fácil o difícil que le ha resultado poder mapear y decir con certeza que ese es el campo que le habíamos dicho que tenía que buscar y que encontrar. Entonces, una vez que está esto, lo que nos queda básicamente es publicarlo para poder ser utilizado tanto en Power Automate como en Power Apps. Y una vez que esté publicado, iremos a la aplicación. Entonces, esto me puede tardar unos minutitos. Ya estamos aquí en la aplicación. Tenemos entonces, bueno, esto ya está preconstruido, como podemos ver, ya está cargada la imagen de la factura como para tener los datos y acelerar un poco esta parte de la demo. Esto es una representación de algo que podríamos haber querido hacer, que es tener un listado con las tablas, con no solamente los valores de cada una de las columnas, sino que también la confianza de ese resultado. Tenemos el from, tenemos el build to, tenemos el importe. Y lo importante es que esto nos permitiría, este modelo nos permitiría, si queremos automatizar un proceso en el cual queremos correos que nos llegan con adjuntos, sean facturas, o sea, cualquier otro tipo de proceso de negocio, y querramos automatizar el ingreso de esa información a un sistema para que se disparen distintos flujos, para que se puedan derivar y demás, podríamos tener un punto de validación o de curación de los datos en caso de que el iBuilder, el modelo de procesamiento de formularios, no sea, no sé, por ejemplo, mayor a 90 a 0,9. Y si es menor a 0,9, ok, que haya alguien que manualmente lo valide, dé el ok, diga esto está bien y lo envíe y continúe con el proceso. Es uno de los casos de uso comunes para este modelo. Tenemos el modelo de detección de objetos. Aquí básicamente es luego de entrenarlo, vamos a poder ante una foto identificar cuántos objetos y de qué tipo de objetos que hemos entrenado encuentran, ¿sí? Y aquí lo interesante es que para el momento de entrenar nos permite hacerlo soportando distintos fondos para poder identificar el producto o distintos niveles de luz y de claridad, distintos tamaños del producto y hasta imágenes en distintos ángulos. Y esto sí lo que nos va a permitir es hacer que el modelo sea lo más preciso posible cuando querramos trabajar con él. Este modelo está disponible tanto en Power Apps como con Power Automate para poder ser trabajado. El modelo de clasificación de categorías es similar o análogo al que veíamos antes, el que comentamos antes, el que hicimos la demo. Y básicamente aquí lo que vamos a poder hacer es extender el modelo con categorías personalizadas. Este modelo está en preview. Y lo mismo con el de extracción de entidades. Extracción de entidades que es para entidades personalizadas, ¿sí? Como por ejemplo tamaños o espacios o distintas cosas que querramos establecer. También está en preview y bueno, un poco las condiciones o las capacidades es análogo a lo que habíamos antes, y lo que va a cambiar, por ejemplo, es la sintaxis en la cual vamos a estar haciendo uso del modelo. Ya cerrando un poco la sesión, viendo la disponibilidad geográfica y el licenciamiento, que siempre es importante al momento de ver este tipo de capacidades que son nuevas. Lo bueno es que salvo que estés en Canadá, Japón o Sudamérica, todo lo que vimos con el nivel de preview y el nivel de disponibilidad general está igual. Ahora en Canadá y en Sudamérica no está disponible el modelo de detección de objetos, y en Japón no están disponibles los modelos de clasificación de categoría y extracción de entidad. Lo bueno si quieres que esos son modelos que están en preview.
En el caso de Sudamérica y Canadá, sí le estaría faltando un modelo que está ya disponible de forma general. Y el licenciamiento aquí entramos en, que es una parte más difícil. Esto se licencia por millones de créditos. Es decir, eh, la licencia es de $500 o 421 euros con 70 céntimos por mes por unidad o por bloque de créditos. Esto no significa que si yo adquiero un paquete tendré 1 millón de tarjetas de presentación para poder escanear por mes. Si vemos en el ejemplo, lo que tenemos, sí, y la verdad es que Microsoft nos ofrece para poder dar unos costes estimativos mucho más claros, nos ofrece una calculadora en donde podremos decir de los tipos de modelos que quisiéramos utilizar, cuánto lo vamos a utilizar, ¿sí? Y a partir de eso nos va a dar un estimativo de cuántas unidades vamos a necesitar. Si vemos en el ejemplo, ya con 10.000 tarjetas que vayamos a procesar por mes, nos dice que necesitamos 2 unidades. Y si cada unidad es 1 millón de créditos, claramente una tarjeta, una lectura y un procesamiento de una tarjeta de presentación significa bastante más que un crédito. Entonces es importante contar con esta estimación, con esta calculadora, para entender cada uno de los modelos y para los usos que le vamos a dar, cuál sería realmente la estimación que tendremos que considerar. Con esto terminamos. Les dejo mis datos de contacto para que podamos estar en contacto. Espero que para quien no conocía de Builder se lleve una rápida introducción. Espero que para quien haya podido jugar un poco se haya llevado sí alguna información nueva a su casa. Y obviamente quedo abierto a cualquier pregunta o consulta o comentario que quieran cruzar y con gusto conectaremos. Muchísimas gracias a todos, nuevamente a los patrocinadores y estamos en contacto y viéndonos en la próxima sesión.